Lo decimos fuerte, lo decimos claro y que se escuche. Le hemos arrebatado a Morena la Ciudad de México. Justo la ciudad que los vio nacer. Justo la ciudad que los vio nacer. La Ciudad de México se disputó en las elecciones del 6 de junio del 2021 66 diputaciones y 16 alcaldías. La capital, usualmente alineada hacia la izquierda, en esta ocasión dio un interesante viraje a la derecha, al elegir con cerca de 2 millones de votos, 8 alcaldías de la alianza PAN, PRD, PRI y una más donde contendió el PAN de manera individual. La participación en los comicios del 52% de los chilangos inscritos en la lista nominal dejó como resultado una ciudad exactamente dividida por la mitad. En el oriente, una franja morenista, y en el poniente, la inesperada victoria de la alianza. ¿Qué significa esto para los habitantes de la capital y cómo debe leerse este nuevo mapa político? Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Vecinas y vecinos. Voten PAN, PRI, PRD este 6 de junio. Morena ya se va. Se le acabó su tiempo. Debemos estar orgullosos y orgullosas, porque salimos a votar con libertad y sin miedo. Ganamos la elección. Valeria platicó con Samuel Adam, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que cubrió durante años la Ciudad de México para el periódico Reforma. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Samuel, me gustaría empezar preguntándote ¿qué onda con el mapa electoral? Tenemos una ciudad dividida casi por la mitad, podría decirse, entre Morena y la alianza con el PAN, el PRD, el PRI. ¿Cómo podemos leer este mapa? Pues yo creo que fue una sorpresa para muchos, más allá de pues que sí se veía que iban a perder algunas alcaldías en Morena, pues es la primera fuerza del 2018 al 2021 en la Ciudad de México, después de que de 2015-18 tuvo nada más 5 de las 16 alcaldías, en 2018 toma 11 de las 16 alcaldías y ahora vuelve a un esquema parecido al de 2015 con 6 de las 16 alcaldías, pierde 6 alcaldías, se queda con 5 y gana una alcaldía más que no tenía, que era Milpalta. Pero pues sí, hablar de en general las 16 alcaldías, pues el mapa que se puede configurar, pues sí se ve una sorpresa que creo que no tiene que ver con pues distintos agentes. Uno solo podría ser pues la línea 12, sin embargo, pues sí, hay de manera local, incluso en cada alcaldía, pues una causa, creo, por la cual se eligió de la manera en la que terminan pues decidiendo los ciudadanos el día de ayer. Justo ahora que mencionas la línea 12, podríamos pensar muchos que fue un factor determinante para este resultado. Sin embargo, las alcaldías más afectadas, que son Iztapalapa y Tláhuac, ganó Morena con bastante margen. ¿Cómo explicamos esto? Pues yo creo que son alcaldías donde el terreno de la ciudad pues es bastante focalizado, ¿no? Iztapalapa es la alcaldía más grande de la ciudad y pues tiene población más allá de 9 estados de la República y ahí Morena tiene una fuerte presencia. Clara Brugada pues ya había sido alcalde con el PRD, ahora es alcalde con Morena, se reelige con Morena y pues, los iztapalapenses pues sí deciden darle una preferencia arriba de más de la mitad de la votación. Tláhuac pues es otra de las alcaldías que sí tiene focalizado desde 2015 Morena esta votación y sin embargo pues varias de las que pierde son un poco más centralizadas, ¿no? No hay que olvidar que la Ciudad de México es un poco más del 50% rural, ¿no? Y que el tema de Tláhuac, por ejemplo, Tlalpan, pues tiene que ver también con esta territorialidad y además la línea 12 creo que nos habla a toda la ciudad, ¿no? Pues una de las cosas que cruzó la caída es que pues, la mayoría de los capitalinos usamos la línea 12 y más allá de que pues, les pueda ocupar específicamente a los ciudadanos de Iztapalapa y Tláhuac, que son los que utilizan esta línea, pues en general toda la ciudad se vio un poco impactada por el hecho y pues le puede haber recriminado más o menos por otros hechos que también ocurrieron en el metro como el choque en
Tacubaya hace unos meses, el incendio en el centro histórico del centro de control. O sea, también el metro como tal creo que se gobierna por sí solo más allá de las propias alcaldías, pero respondiendo específicamente a la pregunta de por qué estas alcaldías, sí creo que se debe un trabajo más territorializado y del desempeño de los alcaldes en 2015 y 2018 para poder haber decidido este año pues una nueva reelección en ambos casos, porque ya gobernaba Morena estas alcaldías, lo que pues no se vio en el poniente de la ciudad. ¿Qué sí podríamos decir que hizo bien en Iztapalapa y Tláhuac Morena? Pues yo creo que sí, el trabajo es de nuevo como muy focalizado, ¿no? En Iztapalapa pues hubo un interés incluso de la jefa de gobierno, no solo de la jefa delegacional, de pues promover una mayor actividad, de recuperar sitios específicos. Hay un parque que se está desarrollando desde la primera mitad de la administración de Sheinbaum que tiene que ver con una inversión importante y hay un discurso, ¿no? De recuperar las zonas menos favorecidas. Pues este discurso además no es solo de Clara Brugado, de Claudia Sheinbaum, sino en general de la Cuarta Transformación o de Morena, que es como de recuperar un poco la confianza y generar oportunidades para los más desfavorecidos. En caso de Iztapalapa, pues hay un problema muy grande de pues, una población en poco territorio, ¿no? Pues es de nuevo una de las alcaldías más habitadas y hay problemas de agua, problemas de seguridad, pero sí es cierto que tanto en el discurso como quizá en algunos programas sí se ha focalizado más hacia el oriente. Sin embargo, Tlalpan, por ejemplo, que es la alcaldía de la jefa de gobierno, la pierden por creo que un mal desempeño de la sucesora de Claudia Sheinbaum, que pues fue un poco gris, no tuvo tantas acciones, incluso la propia jefa de gobierno no acompañó su propia alcaldía durante tanto tiempo como sí Iztapalapa, y eso pudo haber hecho la diferencia. Por el otro lado, tenemos también alcaldías que no nos sorprenden, ¿no? Como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, pero tenemos también el caso de Coyoacán, que si bien no es tanto una sorpresa que haya quedado Giovanni Gutiérrez, sí en los diputados federales que han elegido representantes, digamos, con posturas radicales, como Margarita Zavala y Gabriel Cuadri. ¿Qué vemos ahí? Yo creo que ahí sí habló la gente. En 2018 pasó un fenómeno muy extraño políticamente, que fue que las alcaldías que ganó la oposición, que no es Morena, en la Ciudad de México, las perdió en las diputaciones locales y federales. En el caso de Coyoacán, por ejemplo, el dominio del PRD, específicamente de Mauricio Toledo, que ha sido señalado por distintos hechos de corrupción, no ha soltado el voto de la alcaldía. Entonces, un poco de la movilización social e incluso un poco la coacción de votos, el uso de programas sociales, fue para que ganaran la alcaldía, pero no se preocuparon por los diputados locales o federales. En Coyoacán ganaron en 2018 el PRD, entonces enfrente con el PAN, pero perdieron todos los diputados locales y todos los diputados federales. Ahora es creo que un voto un poco más de castigo de los coyoacanenses hacia los diputados locales y federales, y más allá de lo que podríamos analizar de cómo votaron para seguir teniendo al PRD, en este caso ahora con la alianza en la alcaldía de Coyoacán, pues votan en contra de figuras como Pablo Gómez, ¿no? Que es un diputado federal, votan en contra de, primero fue electo Encinas como diputado local en ese distrito y después pues deja a su sucesor Ricardo Ruiz, que también tuvo un desempeño pues quizá un poco mediano en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, a diferencia del 2018, creo que en esta ocasión las diputaciones tanto locales como federales, y no solo en Coyoacán, sino en toda la ciudad, se deben a un hartazgo o un voto de castigo por los representantes que entonces eligieron en 2018 y que pues no han dado tantos resultados, o que la percepción es que pues es un poco el voto de castigo hacia ellos, y por eso creo que se terminan eligiendo estos perfiles, que sí son un poco contrarios no solo a la tradición en general en Coyoacán, sino en la ciudad, que es más pues de elección de distritos de izquierda. Es la primera vez que vemos a figuras que ganan por elección popular pues estos distritos. Habría que hacer un estudio de cuántos distritos que siempre había ganado desde la elección popular en el 97, pues la izquierda, antes el PRD, ahora Morena, pues terminan hoy ganando por una alianza que puede ser más de derecha con el PAN y el PRI ahí metidos, aunque también hay que analizar que muchas de las candidaturas que gana el Frente las termina ganando liderazgos del PRD. Entonces, por más que nos podamos cuestionar qué tanto el PRD puede ser de izquierda o no, pues sí son liderazgos desde el 97, ¿no? Que se han afianzado en la Ciudad de México, que hoy recuperan o se quedan en el PRD, pero ahora con alianza con el PRI y el PAN. Sí, digamos que ya hay una tradición en eso, ¿no? A mí lo que me sorprendió mucho fue que Morena haya perdido la alcaldía Cuauhtémoc, que por décadas ha sido un lugar muy importante para el movimiento obradorista.
¿Qué le espera a Sandra Cuevas, la ganadora de la alianza PAN-PRI-PRD? Pues creo que sí es un reto. Digo, ahí es una alcaldía en la que conviven alrededor de 500,000 de personas, más bien que duermen 500,000 de personas, pero que van más, entiendo que alrededor de 3-4 millones de personas diario a trabajar o a visitar o a estar ahí, ¿no? Pues es el centro del país. Entonces, es una alcaldía que por sí sola aporta mucho del Producto Interno Bruto de la ciudad y que sí tiene una composición como tal, o sea, es una misma ciudad. Es un territorio pequeño, pero pues con temas tan diversos como Tepito, el centro histórico por un lado y la Roma Condesa, ¿no? El corredor Roma Condesa por el otro. Habrá que ver ahí también qué tanto Sandra Cuevas hace un gobierno más progresista o un poco más apegado a el tema, pero pues ahí hay que ver, creo que uno de los mayores retos es el ambulantaje, ¿no? O sea, el centro histórico concentra miles de ambulantes y además son los liderazgos que pues fueron cuestionados. Incluso hay un proceso de Diana Sánchez Barrios, una lideresa ambulante de la Cuauhtémoc, que iba a ser diputada, más bien fue candidata a diputada por el PRI, ¿no? Y que hoy pues es esa alianza la que llega a gobernar la Cuauhtémoc. También me parece una pérdida muy importante de Morena en ese aspecto, después de Ricardo Monreal y un poco pues, su aprendiz, que era Néstor Núñez. Y que pues también fue una apuesta un poco arriesgada por quitar el liderazgo de Ricardo Monreal en esta alcaldía. Terminó quedándose Dolores Padierna como candidata, que también ha sido cuestionada por su papel como diputada federal y anteriormente como alcalde, porque pues ella ya había sido, entonces delegada de la Cuauhtémoc, ¿no? Entonces sí me parece un reto mayúsculo y además pues es un capital muy fuerte que pierde Morena como Ciudad de México. También hay que ver cuál va a ser la actuación de Claudia Sheinbaum, no solo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, sino en general con todos los alcaldes, porque va a gobernar por primera vez con una mayoría, no solo ella, sino cualquier jefe de gobierno electo, es la primera vez que va a convivir con alcaldes que no son en su mayoría de su partido. Sí, es cierto, esto es algo histórico. Al respecto, yo he visto mucho en la conversación en redes sociales que hablan de que esto podría significar un retroceso en los derechos de los habitantes de la capital, llámese interrupción legal del embarazo, llámese matrimonio igualitario. ¿Esto realmente podría ocurrir o son fantasías? Yo creo que no, porque creo que lo más apabullante es el tema de las alcaldías, que se han perdido la mayoría que tenía Morena en las alcaldías, pero no pierde el Congreso. El Congreso de la Ciudad de México es donde se discuten estos temas. Fue en la 4ª legislatura que se aprobó la interrupción legal del embarazo, es que se han aprobado distintas determinaciones que han hecho la ciudad burbuja, ¿no? Un poco la ciudad de los derechos, pero hay que saber que los derechos no están hechos a consulta y una vez que se gana un derecho no se puede perder, no son retroactivos. Entonces, hay mecanismos por los cuales incluso si tuviera el PAN, por ejemplo, o el PRI, esta mayoría en el Congreso, que no la tiene, porque a diferencia de las alcaldías, Morena pudo quedarse quizá con un peso importante en el Congreso de la Ciudad de México. Si ellos echaran para atrás derechos ya ganados, podrían terminar en la Suprema Corte de Justicia analizando si es válido que un derecho ganado se retire, lo que no podría ocurrir desde mi punto de vista en la ciudad. Y además, aunque sean fuerzas de derecha, en la Ciudad de México se comportan de manera distinta. Recuerdo la Asamblea Constituyente que creó la Constitución de la Ciudad de México, ya que se creó como entidad federativa. Incluso el PAN votó a favor del aborto. O sea, figuras panistas a nivel nacional en la Ciudad de México votaron a favor del aborto como derecho constitucional, lo que hace que ellos mismos comprenden como fuerza de derecha que están hablando de una ciudad que tiene una composición distinta o que vive personal distinto al que en el interior de la República. Y además espero que tengan una lectura de que, más allá de que son triunfos para ellos, porque al final van a tener curules, alcaldías, diputaciones federales como alianza, fue más un voto de castigo hacia la figura. Pero eso también hace que se piense que el capitalino ejerce su voto. Y así como ellos llegan, ellos también pueden ser juzgados por sus decisiones. Entonces yo creo que entre la composición de que son derechos ganados, que la derecha en la Ciudad de México es un poco más tenue, por así decirlo, o que entienden dónde está parada y que sabe la responsabilidad que tiene al ser electo y que en el 2024 los pueden volver a castigar de caso de no volver a hacer los derechos que tienen los propios capitalinos. Creo que blinda un poco el tema de que no regresemos a los 80s o algún tipo de temas en cuestión, básicamente de derechos, que es algo que la izquierda se ha distinguido en la Ciudad de México. Qué alivio. Este voto de castigo y esta ciudad dividida, ¿debemos verla como ya un presagio del 2024? Pues creo que sí tiene que ver con un proyecto de nación, porque además
creo que algo que no hemos comentado es que no solo fue un voto en contra de la jefa de gobierno, en contra de los alcaldes, sino es un voto en contra del presidente de la República, ¿no? El presidente de la República pues fue jefe de gobierno aquí. Uno de los votos duros que más tenía, que más presumía, pues era en la Ciudad de México. Entonces es una especie de refrendo hacia su proyecto que pues no le va bien. Y hacia el 2024 hay que verlo, más allá de quién pueda gobernar la ciudad, que pues claramente pues, al perder la mayoría, Claudia Sheinbaum se está arriesgando a que en el 2024 tenga que darle a una segunda alternancia, porque ella misma es parte de una alternancia del PRD a Morena. A pesar de que la mayoría de las figuras del PRD hoy están con Morena en la Ciudad de México, pues fue la primera alternancia que Miguel Ángel Mancera le entrega la jefatura a un partido distinto al que llegó él por primera vez desde el 97. Y Sheinbaum se arriesga a tenerle que entregar a un partido distinto al de ella o a un proyecto distinto al de ella, que es a la vez el proyecto de nación de la presidencia de la República, pues con este tipo de votaciones. Lo que hay que ver es de qué manera acuerdan, va a tener un poco en contra pues todas las decisiones que antes podía tener con los alcaldes, no tanto en el Congreso, repito, no creo que sea muy complicado para ella la aprobación de leyes, la promulgación de leyes, pero sí estamos viendo una línea hacia, pues no está claro qué va a ser de la Ciudad de México en el 2024 y no está claro además qué va a ser del futuro de Claudia Sheinbaum como una de las posibles presidenciables hacia el 2024, lo mismo que Marcelo Ebrard, que pues lamentablemente para los dos en su camino político pues se han encontrado con la línea 12 donde culpan y caen más de 20 puntos en la aprobación favorable de Claudia Sheinbaum y el principal culpable de la línea 12 según las encuestas pues señalan a Marcelo Ebrard. Entonces sí, creo que se pueden prender ciertas alarmas hacia el 2024, que puede ser para la ciudad y para el país con este tipo de votación. Sin embargo, el voto de castigo también hace que se vaya a evaluar en 2024 la gestión ahora de la alianza en la Ciudad de México. Y eso, si no se desempeñan de una manera correcta o si no les convence a los capitalinos, pues puede ser un voto de castigo para la alianza, lo que puede favorecer a la vez a Morena en el 2024. Lo mencioné desde mi punto de vista, en los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos y esta campaña pues ha tenido eco en algunos sectores de la ciudadanía. Yo estoy convencida que el movimiento que representamos es lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra ciudad. Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México. Quiero decir también que no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la ciudad. Y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y con todas, pero siempre cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargos públicos. Con la capital dividida por las preferencias electorales, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe aprender a negociar con las nuevas fuerzas políticas. En tanto que en el Congreso local, Morena pierde curules, pero conserva su mayoría. Por su parte, la fuerza política que antes tuvo la hegemonía de la ciudad apenas se reconoce a sí misma. El PRD obtuvo 5% de los votos para diputados, mientras que la apuesta de Movimiento Ciudadano de captar al electorado joven más progresista solo logró un 3%, apenas lo suficiente para conservar el registro como partido político en la capital. Si quieres saber más del tema, te recomendamos leer Una ciudad dividida en el portal Pie de Página y el hilo de @Josué_Corro en Twitter sobre la franja imaginaria que divide a la Ciudad de México. Este podcast fue producido por Audio Centro, narrado y escrito por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audio Centro.